Hola a todos, bienvenidos al curso de ciberseguridad, enfocado sobre todo a personas que quieran trabajar en este sector o desde luego hacer que sus decisiones sean de ayuda para la gestión empresarial. Lo primero que quiero empezar diciendo en este curso es que en ciberseguridad, en mi opinión y en mi experiencia, no basta con limitarte a aprender unos cuantos conceptos y bueno, a tratar de una manera especialmente teórica todo este asunto, ¿no? Yo creo que es importante tener una idea, sobre todo entender los motivos de por qué estamos viviendo este cambio desde el punto de vista social y desde el punto de vista empresarial, en lo referente a la ciberseguridad, pero creo que yo creo mucho en lo que llamo el learn by doing, ¿no? En el aprender a base de hacer cosas, y por eso el curso está muy completo, lleno de también ejercicios que te animan a practicar por tu cuenta, ¿no? En algunos casos requerirá más habilidades técnicas, en otras menos. Pero te animo sin que sea obligatorio, te animo a ponerlo en práctica para verdaderamente ser capaz de entender el porqué de las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, como requisitos, sencillamente no hace falta ninguno más que tener tu propio ordenador, pero es verdad que si quieres aprovechar al máximo y, digamos, correr algún riesgo, que no es cierto, pero digamos, porque está todo controlado, pero si quieres profundizar, es una buena idea contar con algún tipo de ordenador, aunque sea de segunda mano, y que cuente como mínimo con 8 gigas de RAM, ¿de acuerdo? Porque alguna operación que otra pues requiere más o menos capacidad de cómputo, entonces hay que tener un mínimo. Pero bueno, hoy en día esto se puede conseguir de cualquier manera. Un ordenador de segunda mano sería estupendo, ¿de acuerdo? Pero, insisto, puedes funcionar perfectamente con el tuyo propio. Entonces voy a intentar explicar el contexto en el que se están produciendo estos cambios, ¿no? Y cuando hablo de cambios me refiero al hecho de que estamos viviendo una época en la que en cualquier sector, lo he visto desde en clínicas, en escuelas, en universidades, en empresas punteras de tecnología, en todo tipo de sectores y empresas, sean del tamaño que sean, pymes, grandes empresas, medianas empresas, estamos viendo constantemente ataques a la información. Entonces, da igual un poco el tamaño de la empresa que se trate en cualquier sector. Todas las empresas manejan información que puede ser más o menos valiosa para su día a día. Hay muchos tipos de información que comentaremos, pero en algunos casos puede ser crítica para el funcionamiento del negocio, en otras no tanto, pero siempre puede suponer algún tipo de perjuicio, ¿vale? Entonces, el motivo de que estemos viendo esto es que a medida que, digamos, el cambio de paradigma está pasando porque en la seguridad convencional, digamos que los ejércitos, las policías, pues cuantos más medios, mayor tamaño, siempre han sido capaces de disuadir mejor a los malos, por así llamarles, ¿no? En la era de la información esto cambia radicalmente y cualquier atacante, aunque sea muy pequeño, tiene siempre incentivos a atacar tanto empresas como pequeñas como grandes, porque el coste de su esfuerzo va a ser casi tan grande o parecido para un ataque pequeño como para un ataque grande, ¿no? Entonces, al final los hackers y los atacantes son personas emprendedoras realmente, ¿no? Es decir, son personas que tratan de, con un trabajo, aunque sea ilícito y por muy ilegal que sea, obtener unos réditos, y lo único que intentan es maximizar esos réditos con el mínimo esfuerzo, como cualquiera en una actividad empresarial, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estamos viviendo es que, dado que muy pocas empresas hoy en día están correctamente mentalizadas para proteger sus activos digitales, estamos viendo una auténtica epidemia, ¿no?, de ataques que, bueno, veréis en el curso como son de muchas variedades y que muchas veces además están relacionados con el eslabón más débil, que son los empleados y las personas dentro de las organizaciones, ¿vale?
Entonces, si os fijáis, tradicionalmente durante el siglo XX los ganadores, las potencias hegemónicas han sido los países grandes, es decir, Estados Unidos, la Unión Soviética, China, y en mi opinión vamos hacia una época en la que los ganadores van a ser lo que yo llamo los ciberexpertos, ¿no? Que ahora mismo son unos pocos, pero que poco a poco van a ir siendo cada vez más, porque las necesidades van a animar a más y más gente a aprender en todas estas áreas, ¿no? Como me ha ocurrido a mí en particular, ¿no? Entonces, las buenas noticias es que mientras que antes no había igualdad de oportunidades a la hora de acceder a las mismas capacidades de defensa, hoy en día todos tenemos las mismas, ¿no? Sencillamente tenemos el mismo acceso a la misma información y lo único que se trata es de estar motivado para aprender. Mucha gente, en mi opinión, muchas empresas van a aprender a las malas, ¿vale? Estamos en una fase de transición hasta que toda esa legión de ciberexpertos termine verdaderamente ocurriendo. Vamos a vivir una época de transición. En esta época de transición las empresas están pensando todavía en el paradigma anterior, ¿no? Siguen pensando que la manera de protegerse ante las amenazas cibernéticas es contratar a al típico proveedor grande, a la típica empresa, no voy a dar nombres, pero las típicas empresas que tienen un logo estupendo y presupuestos millonarios, y eso es un error en ciberseguridad, ¿no? En ciberseguridad, digamos que todo lo que suponga un punto único de fallo o una vulnerabilidad, si al mismo tiempo supone grandes réditos, terminará siendo atacado, ¿no? Entonces, contar con un proveedor que además es proveedor de muchas otras empresas es muy jugoso para un atacante, ¿no? En ciberseguridad. Entonces, el cambio de paradigma supone pasar de contratar a ese tipo de empresas a contar con auténticos expertos in-house, ¿no? Dentro de la propia plantilla, y de formar a tus propios empleados para que todos estén preparados ante este tipo de amenazas, ¿no? Ya no basta con contratar, no sirve absolutamente de nada contratar a una gran empresa que proteja tus activos con grandes sistemas de seguridad, si al final un empleado puede abrir un email y descargar un archivo que pueda contaminar la red interna, ¿no? De tu empresa. Realmente el cambio de paradigma va por ahí, y me temo que muchas empresas van a aprender a las malas, ¿no? Y bueno, de hecho ya está ocurriendo. El cambio, por lo tanto, como suele ocurrir en la gestión de las empresas, suele venir por las personas, ¿no? Y entonces no es tanto un cambio, aunque debe afectar a todos, es sobre todo la dirección de las empresas la que debe cambiar su mentalidad, ¿no? Cambiar su forma de ver estas cosas, ¿no? Y por lo tanto, yo por eso intento evangelizar en la medida de lo posible para que las personas responsables del negocio se den cuenta de esta importancia, ¿no? Muchas veces ocurre que cometen el error de pensar que deben delegar todas las decisiones en los expertos de seguridad, y en los negocios, en la ciberseguridad, lo que ocurre es que se produce un equilibrio, ¿no? Entre mayor seguridad implica menor continuidad de negocio muchas veces, ¿no? Mayores dificultades para continuar el negocio, y ese equilibrio no lo puede decidir el responsable de ciberseguridad, porque él siempre intentaría maximizar la seguridad, aunque sea a costa de la continuidad del negocio, ¿no? Debe ser la persona de negocio la que debe encontrar el equilibrio correcto, y para eso obviamente debe tener conocimientos, ¿no? Yo creo que ese es el camino hacia el que vamos, ¿no? Concienciación, menor usabilidad, es decir, esto de la seguridad va a suponer pues alguna que otra traba, ¿no? En términos de la gestión de la seguridad y de los activos. Y luego yo también en el curso intento transmitiros un poco dos frases que se comentan mucho en la ciberseguridad, ¿no? Americana, que son la idea del adversarial thinking y del security paranoid, ¿no? Es decir, para proteger los activos digitales de tu empresa debes ponerte en la cabeza del malo, ¿vale? Debes ser capaz de pensar como ellos, ¿no? Debes estar constantemente cuestionándote cómo se podría atacar algo, ¿no? Y para ello, por eso es tan importante hacer prácticas tú mismo, ¿no? Y luego, security paranoid, porque esto es un mundo en el cual las debilidades, el campo de debilidades es prácticamente infinito. Entonces, a veces
debes volverte algo incluso paranoico, ¿no? con tu seguridad a la hora de gestionar tus contraseñas. Me temo que hemos vivido una época muy concreta de la historia de Internet en la que no era tan importante, podías ser un poco más despreocupado, pero esto va a cambiar y mucho, y entonces debes tener mucho cuidado. Este gráfico me interesa muy particularmente que le prestéis buena atención, ¿no? Porque explica muy bien cómo se debe plantear lo que yo llamo el escenario de amenazas, ¿no? Digamos que en toda empresa, o incluso esto aplica a cualquier persona particular también, tenemos una serie de activos digitales que queremos preservar, ¿no? En función de una serie de atributos que comentaré más adelante, ¿no? Entonces, todos estos activos tienen esta serie de atributos que queremos preservar y son activos como, por ejemplo, pues, tu privacidad, tu anonimato, tu pseudonimimato, tu identidad, datos de clientes en el caso de una empresa, ¿verdad? Información financiera, emails, etcétera, etcétera. Son datos que son de máxima importancia para la continuidad de tu negocio o para la seguridad online de clientes, proveedores, etcétera, etcétera, ¿no? Alrededor de estos activos es donde nosotros implementamos nuestros controles de seguridad, ¿no? Que son todo el tipo de cosas que a mí me gustaría que practicaseis, ¿no? Entre ellas, pues las más importantes es la criptografía, la que me gustaría que prestaseis especial atención, que hagáis algunos de los ejercicios que os pongo en el curso. Todo lo que sean medidas de OPSEC, es decir, Operational Security, que ya veréis lo que es, incluso aprender a configurar VPNs, Tor, en fin, todo esto, a gestionar firewalls, todo este tipo de cosas te van a dar soltura y te van a ayudar, aunque no te quieras dedicar profesionalmente al mundo de la ciberseguridad, sí que a que tu opinión sea valiosa, ¿no? A la hora de gestionar un negocio, ¿no? Después de esto tenemos lo que son las amenazas, ¿no? Es decir, existen una cantidad de amenazas que prácticamente va creciendo constantemente a medida que aumenta la complejidad de los productos de software que consumimos, y alrededor de esto toda una serie de adversarios que son pues aquellas personas, organizaciones, organismos, empresas, etcétera, etcétera, que pueden ganar con atacar este tipo de activos, ¿no? Y no hablo solo del típico hacker de las películas, sino también de empresas que pueden hacer pues, espionaje industrial o incluso estados que financian organizaciones de auténticos espías que se dedican pues, a aprovecharse de los datos de personas individuales con tal de conseguir un rédito directamente económico, ¿no? Incluso haré mucho énfasis en la importancia de la privacidad en el mundo al que vamos, ¿no? Es decir, es una cosa que hemos dejado muy de lado durante mucho tiempo y creo que va a ser cada vez más y más importante, ¿no? Entonces, para analizar el riesgo de las amenazas, es muy importante que os aprendáis esta fórmula tan sencillita, ¿verdad? El riesgo que corre una empresa o incluso un particular viene dado por un análisis. Hay que analizar la cantidad de vulnerabilidades con las que pueda tener pues, tu negocio, multiplicado por las amenazas que consideres que pueden ser un problema para este negocio y multiplicado obviamente por las consecuencias. No es lo mismo un problema en el cual las consecuencias sean menores para la continuidad de tu negocio que un problema en el que las consecuencias sean mucho más altas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta y tomar las medidas para la seguridad teniendo en cuenta estos parámetros, ¿no? No puedes implementar controles de seguridad que paralicen prácticamente tu negocio si las consecuencias de que el problema ocurra son prácticamente, pues pueden ser ignoradas de lo pequeñas que son, ¿no? Es muy importante, como decía antes, la comunicación entre el negocio y la seguridad. Entonces, cada vez que hablo con gente del sector veo siempre una enorme brecha, ¿no? A la hora de que el experto en ciberseguridad hable con el directivo, ¿no? Y es importante, lo que decía antes, tener en cuenta que siempre debe ser una decisión de negocio, ¿no? Es decir, lo que importa siempre es la continuidad de negocio, ¿no? Y no se puede permitir que alguien de seguridad tome una decisión
que prácticamente lo paralice. Está muy bien hacer un negocio muy seguro, pero lo que no estaría bien es que fuese a costa de que prácticamente dejes el negocio completamente paralizado, porque nadie puede hacer nada por miedo a ser básicamente atacado, ¿no? Debe convertirse además en algo crítico, ¿no? Y por eso yo creo que vamos a un escenario en el cual el que los directivos estén formados en esta materia va a ser cada vez más importante, ¿no? Entonces, por definir una especie de procedimiento, es importante comprender e identificar qué activos digitales en tu empresa son críticos para la continuidad del negocio, ¿no? Hay que identificar también las vulnerabilidades, ¿no? En el curso doy algunas ideas de cómo se pueden hacer este tipo de cosas en términos de por ejemplo, redes, ¿no? De escaneos, de tanto redes locales como redes desde fuera. Hay que ser capaz de identificar qué amenazas, no es lo mismo las amenazas si estás considerando el escenario de amenazas de un particular como yo, o si lo consideras desde el punto de vista de una empresa. Obviamente, las amenazas a una gran empresa que tenga activos digitales mucho más valiosos van a ser siempre muchísimo más preocupantes, ¿verdad? Hay que identificar los adversarios y aquí hay que hacer un ejercicio para ponerte paranoico, como decía antes, porque hay mucha más gente capaz de ganar dinero con tus datos de lo que nos pensamos, ¿no? Lo que podría parecer a simple vista, ¿no? A veces pensamos, pero si yo no tengo nada que ocultar, bueno, pues me temo que sí. Es decir, hay datos que se pueden utilizar en tu contra y con sencillos ataques automáticos se puede sacar rédito de ti, ¿no? Entonces es importante que aprendas este tipo de cosas, y para ello hay ejercicios en el curso para que sepas cómo se pueden hacer y puedas prepararte para ello. En línea con la idea de la ecuación que presentaba antes, es importante que seas también capaz de valorar las potenciales consecuencias, ¿no? Y valorar, pues, con todo ello, pues, el riesgo que corre tu empresa. Cuando decíamos que hay que proteger tus activos digitales, también hay que entender en qué consiste proteger tus activos digitales, ¿no? Una cosa es perderlos, otra cosa es que no estén disponibles porque a lo mejor están cifrados, otra cosa es que hayan sido modificados y por lo tanto pierdan su integridad, que ya no sean, que básicamente, por ejemplo, descargarte un software y que no sea de la persona que esperabas, ¿verdad? O de la empresa que esperabas, pues eso básicamente vulneraría su autenticidad. La utilidad del mismo, a lo mejor si ha sido modificado, puede que ya no sea útil, ¿no? Y eso es un atributo de seguridad de tus activos digitales que debes tener en cuenta también, ¿no? Y luego la confidencialidad. Si tu activo digital se hace público, como está ocurriendo con muchos ataques de ransomware últimamente, pues a lo mejor ya básicamente tu negocio puede verse afectado, ¿no? Si es información crítica que pueda ser de ayuda para tu competencia, ¿no? Entonces, para valorar en qué medida tus activos digitales pueden estar en riesgo, es importante tener en cuenta estos 6 atributos, ¿vale? Esto lo veréis en el curso con más detalle, ¿no? Una vez hecha este primer paso, el paso número 2 sería seleccionar qué controles de seguridad se ajustan más a son, digamos, ideales con ese balance entre continuidad de negocio y seguridad. Hay que implementarlos, hay que saber implementarlos, hay que evaluar su efectividad y monitorizar con auditorías y pentesting, que ya explicaremos lo que es, cómo de bien se comportan, ¿de acuerdo? Y finalmente, una vez monitorizado todo esto, hay que volver al paso 1, es decir, esto no es algo que se acabe sencillamente con seguir estos pasos. La seguridad debe ser un proceso constante, ¿no? de identificación de los activos cambian, a lo mejor en un momento dado puede interesar unos atributos u otros. Si esto es así, hay que replantearse los riesgos, las amenazas, las vulnerabilidades, etcétera, etcétera, y quizás en algunos casos seleccionar controles de seguridad diferentes y por lo tanto implementarlos, con lo cual esto es un proceso de constante repensamiento, ¿no? de las prioridades de seguridad de la empresa. Es muy importante tener en cuenta que no existe la seguridad 100% ni el riesgo 0%. Lo máximo que puedes aspirar a hacer es
aumentar el coste de un ataque y aumentarlo lo suficiente como para disuadir a un atacante, ¿no? Es mejor tener en cuenta que un atacante con los suficientes recursos, un Estado, pues una agencia de seguridad nacional americana, tienen tantos recursos que es prácticamente muy complicado pensar que te puedas proteger ante ellos. Por lo tanto, la seguridad 100% no existe. Pero tampoco existe en la vida real, ¿no? Puedes ir andando por la calle y te puede caer una maceta, ¿no? Entonces, digamos que en la cabeza. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no se trata de aspirar a la seguridad 100% y por lo tanto en ese momento relajarte, sino que de lo que se trata es de tratar de mitigar los riesgos, tratar de aumentar los costes de un ataque y con ello poder tener una seguridad razonable de que puedes continuar con tu negocio sin problema. Muchas gracias.